En las tierras de Castilla-La Mancha se esconden historias que combinan mito, leyenda y realidad. Bandoleros como el Pernales, cuya vida terminó a tiros en Sierra Morena. La misteriosa cueva de Montesinos, donde caballeros encantados esperan el despertar. O las lagunas de Ruidera, que la tradición atribuye al llanto de princesas castigadas. Son relatos que han pasado de generación en generación, mezclando memoria, superstición y literatura. Hoy, en Relatos al Oído, te invitamos a adentrarte en estas y otras historias fascinantes de La Mancha. El bandolero El Pernales, año 1907. A finales del siglo XIX, España era un país profundamente dividido entre modernidad y atraso. Mientras las grandes ciudades empezaban a experimentar el crecimiento de la industria, en el campo, la vida seguía marcada por la miseria, la desigualdad y la falta de oportunidades. El caciquismo dominaba los pueblos. La propiedad de la tierra estaba concentrada en pocas manos, y la mayoría de los campesinos vivía en condiciones de subsistencia. Era un terreno fértil para que surgieran figuras que, al margen de la ley, encarnaban la rebeldía contra un sistema injusto. El bandolerismo, aunque asociado a épocas anteriores, seguía teniendo presencia en Andalucía, La Mancha y las sierras que unían ambas regiones. En esos paisajes agrestes, donde la Guardia Civil tenía dificultades para imponer el control, los bandoleros encontraban refugio y, en ocasiones, el apoyo silencioso de los sectores más pobres de la población. En este contexto nació Francisco Ríos González, más tarde conocido como El Pernales. Vino al mundo en 1879 en Estepa, un municipio sevillano situado en la frontera entre Andalucía y La Mancha, zona estratégica de paso entre dos mundos, la Andalucía campesina y la Castilla interior. Su familia era humilde, como la gran mayoría en aquellos años, y desde niño conoció la dureza del trabajo en el campo y la falta de horizontes. La precariedad económica y las tensiones sociales que lo rodeaban marcaron su infancia. Como tantos otros jóvenes de su tiempo, creció entre jornales mal pagados, hambre y un clima de resentimiento hacia los terratenientes que controlaban la tierra. Ese ambiente se convirtió en el caldo de cultivo perfecto para su posterior vida al margen de la ley. Los primeros pasos de Francisco en la marginalidad no tardaron en llegar. En su juventud comenzó con pequeños delitos, hurtos, peleas y enfrentamientos con la autoridad. A medida que su fama crecía, fue vinculándose con otros jóvenes que, como él, habían quedado excluidos de cualquier posibilidad de ascenso social. Poco a poco, se integró en ambientes de delincuencia rural que operaban en la Sierra Sur de Sevilla y en los caminos de entrada a La Mancha. De estos círculos surgieron las primeras historias sobre su violencia y su audacia, rasgos que le valdrían el apodo de El Pernales. Aunque no existe consenso absoluto sobre el origen del mote, la versión más repetida lo asocia a una expresión popular que aludía a alguien rudo, duro o implacable, términos que definían bien su carácter. Para los suyos, se trataba de un joven decidido que se enfrentaba al poder establecido. Para las autoridades, no era más que un delincuente en ciernes que pronto pasaría a mayores. El apodo de El Pernales se convirtió muy pronto en parte inseparable de la figura de Francisco Ríos González, hasta el punto de eclipsar su propio nombre. Aunque el origen exacto del mote nunca ha quedado del todo claro, las versiones más repetidas lo relacionan con la dureza de su carácter y su capacidad para imponerse en situaciones extremas. En la Andalucía rural del siglo XIX, los apodos no eran simples sobrenombres, eran auténticas marcas de identidad que servían tanto para distinguir a una familia como para subrayar los rasgos más llamativos de una persona. En este caso, el Pernales evocaba rudeza, resistencia y cierta brutalidad, cualidades que terminaron asociándose con cada una de sus acciones. El mote empezó circulando entre vecinos y guardias, hasta que terminó siendo conocido en toda Andalucía y La Mancha como la forma más directa de nombrar al último gran bandolero español. La carrera criminal de El Pernales comenzó de manera modesta
con robos aislados y asaltos menores, pero rápidamente fue escalando en intensidad. Se dice que sus primeras fechorías consistieron en arrebatar ganado y en emboscar a arrieros o jornaleros que transportaban mercancías. Sin embargo, su audacia y la precariedad de la época lo empujaron a ampliar sus objetivos. De los hurtos pequeños pasó a planear asaltos a cortijos, casas de campo y haciendas de terratenientes. Estos ataques no solo le proporcionaban botín, sino también notoriedad. Al atreverse con los poderosos, ganaba fama entre los sectores humildes que veían en él a alguien capaz de enfrentarse a quienes dominaban la tierra. Este componente social explica por qué el Pernales empezó a ser rodeado de un halo romántico, como un justiciero que robaba a los ricos. La realidad, sin embargo, era más compleja. Junto a esos golpes contra hacendados, también cometía actos violentos que afectaban a campesinos y viajeros sin recursos, lo que hizo que su reputación oscilara entre la admiración y el miedo. El escenario donde se desarrollaban sus actividades fue clave para entender su éxito como bandolero. Sierra Morena, con sus montes escarpados, bosques espesos y caminos solitarios, ofrecía un refugio natural casi inexpugnable. Desde hacía siglos, esta cadena montañosa había sido territorio propicio para bandoleros, contrabandistas y huidos de la justicia. En sus veredas y cañadas, el Pernales encontraba no solo escondite, sino también rutas estratégicas para moverse entre Andalucía y Castilla sin ser atrapado. Además, extendió sus actividades hacia las tierras de Ciudad Real, aprovechando el tránsito constante de comerciantes, viajeros y funcionarios que recorrían la meseta en dirección al sur. Esta movilidad le permitía esquivar con facilidad a la Guardia Civil, que a pesar de intensificar su vigilancia, no conseguía cerrar el cerco. Su nombre empezó a escucharse con temor en toda la comarca. Los terratenientes lo señalaban como una amenaza constante para sus propiedades, mientras que muchos campesinos repetían sus andanzas en forma de coplas, adornando su figura como un héroe popular. La prensa de la época, siempre atenta a estas historias, lo describía como un hombre peligroso, capaz de enfrentarse armado a grupos enteros de guardias. Y sin embargo, en los pueblos se le atribuía cierta generosidad hacia los más pobres, lo que contribuyó a consolidar la imagen de un Robin Hood andaluz que se movía entre el delito y la leyenda. De este modo, sus robos y asaltos dejaron de ser simples delitos aislados para convertirse en relatos que circulaban de boca en boca, reforzando tanto su fama como el mito que lo acompañaría hasta su muerte. La figura de El Pernales fue adquiriendo muy pronto un aire casi legendario, sobre todo entre los sectores más humildes de Andalucía y La Mancha. En una sociedad marcada por la desigualdad, donde los terratenientes vivían con holgura y los jornaleros apenas sobrevivían, resultaba inevitable que la gente proyectara en personajes como él la idea de una justicia alternativa. Se decía que arrebataba el dinero a los ricos para repartirlo entre los pobres, que castigaba a los caciques que abusaban de sus trabajadores y, a diferencia de otros delincuentes, nunca dejaba sin pan al necesitado. Esta imagen, que recuerda al arquetipo del Robin Hood, fue transmitida en romances, coplas y relatos que circulaban por ventas y tabernas. La sola mención de su nombre despertaba admiración en algunos, que lo veían como el último rebelde frente a un orden social injusto. Sin embargo, la realidad de sus acciones distaba de ser tan idealizada. Junto a ese halo romántico, había un rastro de violencia que nadie podía negar. Sus asaltos no siempre distinguían entre ricos y pobres, y en ocasiones se saldaban con agresiones, amenazas e incluso muertes. Hay testimonios que lo describen como un hombre implacable cuando se trataba de defender su botín o de imponer respeto. Para la población campesina, su presencia era ambigua. Por un lado, podían verlo como un vengador que humillaba a los poderosos, pero por otro, temían encontrárselo en el camino y convertirse en víctimas de su brutalidad. Esa doble imagen, héroe para unos, criminal despiadado para otros, es lo que hizo que su leyenda creciera con tanta fuerza. El misterio de su carácter permitía a cada cual proyectar sobre él lo que necesitaba creer: justicia o terror. La Guardia Civil
fundada en 1844 precisamente para controlar la delincuencia rural, convirtió a El Pernales en uno de sus principales objetivos. Sus asaltos en cortijos, su capacidad para burlar controles y su facilidad para desaparecer en la sierra lo habían convertido en un símbolo del bandolerismo que las autoridades querían erradicar a toda costa. Se organizaron batidas, emboscadas y operaciones especiales para dar con él, pero su conocimiento del terreno y su red de apoyos entre ciertos sectores rurales le permitieron escapar en varias ocasiones. La persecución fue constante, y con cada intento fallido su fama crecía todavía más. Para la Guardia Civil, El Pernales era la muestra de que el viejo bandolerismo aún resistía en el siglo XX. Para el pueblo, cada nueva noticia de que había escapado reforzaba la idea de que era invencible. Esa tensión entre mito y realidad alimentó durante años su leyenda, hasta que finalmente el cerco comenzó a estrecharse en 1907. El desenlace de la vida de El Pernales llegó en 1907, tras años de persecuciones que habían desgastado tanto a él como a la Guardia Civil. Durante ese verano, las autoridades intensificaron los rastreos en Sierra Morena y en los caminos que unían Andalucía con La Mancha, convencidas de que la captura del bandolero era cuestión de tiempo. Las crónicas cuentan que El Pernales se movía acompañado de algunos hombres de confianza, entre ellos un joven apodado el Niño del Araal, que compartía con él la vida errante de escondite en escondite. Su presencia se había detectado en cortijos y aldeas de Ciudad Real y Albacete, lo que motivó a las patrullas a extender la red de vigilancia hacia las montañas de Villaverde de Guadalimar. El 31 de agosto de 1907, la Guardia Civil logró por fin localizarlo. El encuentro fue violento y breve. En un tiroteo a las afueras del pueblo, El Pernales cayó abatido junto a su compañero. No hubo margen para la huida ni para la negociación. Aquel choque marcó el fin definitivo de su trayectoria como bandolero. Con su muerte, se cerraba un ciclo que, de alguna manera, aún conectaba con el viejo bandolerismo romántico del siglo XIX. Ya no habría más figuras de su talla que recorrieran Sierra Morena como amos y señores de los caminos, y por eso, su caída fue percibida como el final de una época. Las consecuencias inmediatas de su muerte fueron claras y contrastadas. Para las autoridades, la noticia fue recibida como un triunfo rotundo. La Guardia Civil se apuntaba a una victoria que simbolizaba su eficacia frente a un fenómeno que durante décadas había desafiado al Estado. Los periódicos recogieron la noticia con un tono de alivio, resaltando que por fin se había eliminado a uno de los criminales más célebres del país. Sin embargo, entre los sectores populares, la reacción fue distinta. En ventas, aldeas y pueblos de La Mancha y de Andalucía, la caída de El Pernales se transmitió con mezcla de tristeza y resignación. Algunos lo lloraron como a un héroe campesino que había osado enfrentarse a los poderosos. Otros simplemente lo aceptaron como el destino inevitable de quien vive al margen de la ley. Lo cierto es que, lejos de desaparecer con su muerte, su nombre comenzó a crecer en coplas, romances y relatos orales que lo transformaron en un mito perdurable. La muerte de El Pernales no puso fin a su historia, sino que la multiplicó. Apenas abatido, comenzaron a circular coplas y romances que relataban sus andanzas, mezclando hechos reales con adornos poéticos. En tabernas y plazas se cantaba su nombre, algunas veces como advertencia, otras como homenaje. Para el pueblo llano, su figura se convirtió en un símbolo ambiguo. Para unos, representaba la rebeldía contra la opresión, para otros, un recordatorio de la violencia que azotaba los caminos. La tradición oral fue moldeando su imagen, exagerando sus hazañas, inventando gestos de generosidad o de fiereza, y situándolo en el panteón de los bandoleros célebres, junto a figuras como José María el Tempranillo o Curro Jiménez. En el plano histórico, su abatimiento en 1907 fue interpretado por las autoridades como el cierre definitivo del bandolerismo clásico en España. Ya no volverían a existir bandoleros con la misma fama ni con la misma capacidad de desafiar a la Guardia Civil en su propio terreno. El bandolerismo pasaba de ser un fenómeno real a convertirse en un recuerdo histórico, una parte del folclore nacional que alimentaba la literatura, el teatro y la música. En este sentido,
La muerte de El Pernales no solo acabó con un hombre, sino también con toda una etapa de la vida rural española en la que los caminos estaban marcados por el miedo a los asaltos y, al mismo tiempo, por la fascinación hacia esos hombres que desafiaban al orden establecido. El legado de El Pernales se mantiene hasta hoy en canciones populares, romances orales y relatos transmitidos de generación en generación. En La Mancha y en Andalucía, su nombre todavía se menciona como parte de la memoria cultural, entre la historia y la leyenda. En los pueblos serranos, hay quienes recuerdan las coplas que narraban su vida y quienes lo evocan como parte del imaginario colectivo. Incluso en la prensa de su época, que lo vilipendiaba como criminal, su recuerdo quedó impregnado de cierto magnetismo. Con el paso del tiempo, su figura ha sido recuperada como parte de la identidad cultural de las tierras por donde pasó, símbolo del último eco de un bandolerismo que marcó siglos de historia en España. Así, Francisco Ríos González, El Pernales, se transformó en algo más que un bandolero. Se convirtió en mito. La Cueva de Montesinos, Albacete. En pleno corazón de La Mancha, dentro del paraje de las lagunas de Ruidera, se abre una cavidad que desde hace siglos está envuelta en misterio: la Cueva de Montesinos. Este entorno natural, formado por un complejo sistema de lagunas escalonadas y barreras de toba caliza, fue ya en la Edad Media un lugar que impresionaba a quienes lo contemplaban. Las lagunas, con su aspecto cambiante según la estación, parecían esconder secretos bajo sus aguas, y la presencia de la cueva, con su acceso estrecho y sus pasadizos oscuros, alimentó desde temprano la imaginación popular. No era un espacio cualquiera. Se trataba de un paisaje en el que la naturaleza y la leyenda se confundían, convirtiendo a Ruidera en un escenario privilegiado para narraciones fantásticas que buscaban explicar lo que el ojo humano no alcanzaba a comprender. En ese escenario aparece la figura del caballero Montesinos, protagonista de romances y cantares que habían circulado desde la Edad Media. Montesinos era presentado como un héroe épico, vinculado a la tradición francohispana, que lo situaba en la misma órbita de grandes caballeros legendarios, como Roldán o Durandarte. Su papel no era tanto histórico como simbólico. Representaba la lealtad, el sacrificio y la memoria de un linaje caballeresco que encontraba refugio en la literatura oral. En los relatos, Montesinos se convertía en guardián de un secreto, un caballero que no había muerto del todo, sino que dormía bajo tierra, esperando el momento de regresar. Ese componente de sueño encantado lo colocaba en la categoría de los mitos medievales que hablaban de héroes dormidos, destinados a despertar en tiempos de necesidad. El origen de la leyenda asociada a la cueva se nutrió precisamente de esta tradición épica. Se decía que Montesinos, junto a otros personajes como Durandarte y la dama Belerma, había quedado prisionero de un encantamiento en las profundidades de la gruta. No se trataba de una muerte definitiva, sino de un sueño mágico, un estado intermedio en el que permanecían inmóviles, aguardando a ser liberados. El motivo del hechizo variaba según la versión. Algunos decían que había sido obra de un mago, otros que respondía a un castigo divino. Pero en todos los casos la esencia era la misma. La cueva guardaba en su interior a personajes inmortales, congelados en el tiempo, cuya liberación estaba ligada a un destino que nunca terminaba de cumplirse. Estas narraciones no circularon únicamente en los libros, sino también en la voz de los pueblos. La comarca de Ruidera, Osa de Montiel y alrededores conservó durante siglos la costumbre de repetir la historia en veladas familiares, en reuniones de pastores y en relatos compartidos por viajeros. La cueva, visible y real, servía como anclaje físico de un mito que se transmitía oralmente de generación en generación. De este modo, la leyenda de Montesinos no fue un invento literario aislado, sino parte de un imaginario popular profundamente arraigado, en el que la naturaleza, la épica y la magia convivían en un mismo relato. El salto definitivo de la cueva de Montesinos al imaginario universal se produjo gracias a Cervantes. En la segunda parte de Don Quijote de la Mancha,
Publicada en 1615. El caballero manchego decide adentrarse en la cueva acompañado de Sancho y un guía local. Lo que allí vive no es una simple exploración física, sino una experiencia visionaria. Don Quijote asegura haber permanecido en su interior media hora, aunque para él fue como pasar 3 días enteros en un mundo subterráneo donde se encontró con Montesinos, Durandarte y Belerma. La escena es de las más enigmáticas de la novela, porque Cervantes juega con la ambigüedad. ¿Fue un sueño, una alucinación o un contacto real con lo legendario? De cualquier modo, el episodio fijó para siempre la asociación entre la cueva real y la leyenda del caballero encantado, multiplicando la fama del lugar. El pasaje tiene un valor literario inmenso. En él, Cervantes lleva al lector a reflexionar sobre los límites entre realidad y fantasía. La cueva se convierte en una metáfora del mundo interior del Quijote, un espacio donde lo épico y lo onírico se confunden. Montesinos, símbolo de la vieja caballería dormida, aparece para dialogar con el hidalgo, en un encuentro que cuestiona tanto el pasado heroico como la vigencia de los ideales caballerescos en la España del siglo de oro. Más allá del efecto narrativo, Cervantes estaba anclando un mito oral manchego en la obra literaria más importante de la lengua española, asegurándose de que el relato de la cueva trascendiera lo local y pasara a formar parte del patrimonio cultural universal. La fama que le dio el Quijote hizo que a partir del siglo XVII viajeros y curiosos empezaran a interesarse por la cueva. Algunos buscaban comprobar si era posible que dentro de aquella cavidad se escondiera un secreto. Otros simplemente querían sentir lo mismo que Don Quijote en su descenso. Los cronistas de la época registraron estas visitas, describiendo la gruta con detalle. Un acceso estrecho, un descenso complicado, y un ambiente húmedo y oscuro que alimentaba fácilmente la imaginación. No pocos visitantes aseguraban escuchar sonidos extraños o ver sombras que confirmaban la leyenda. De este modo, la cueva de Montesinos dejó de ser solo un accidente natural en las lagunas de Ruidera para convertirse en un lugar de peregrinación cultural y legendaria, donde cada visitante proyectaba sus propias expectativas de encontrar un vestigio del mundo encantado que Cervantes había inmortalizado. Con la llegada del siglo XIX, la cueva de Montesinos vivió una nueva etapa de fascinación gracias a la mirada romántica que recorría Europa. Los viajeros románticos, muchos de ellos escritores, pintores y eruditos extranjeros, buscaban lugares cargados de misterio, donde la naturaleza y la leyenda se dieran la mano. La Mancha, con su relación inseparable con el Quijote, se convirtió en un destino privilegiado. Las lagunas de Ruidera y, en particular, la cueva, aparecían en sus relatos como un escenario ideal, un paisaje agreste, poco explorado, cargado de un aire mágico que parecía confirmar lo narrado por Cervantes. Estos visitantes dejaban descripciones llenas de entusiasmo, donde la oscuridad de la gruta, la humedad de sus paredes y los ecos en su interior eran interpretados como señales de la presencia de algo más allá de lo natural. Así, la cueva adquirió un aura poética y casi sobrenatural que reforzó su fama en toda Europa. Los testimonios locales también contribuyeron a mantener viva esta atmósfera legendaria. Durante generaciones, los vecinos de Osa de Montiel y Ruidera narraban que en el interior se oían sonidos inexplicables, como murmullos o pasos. Algunos afirmaban haber visto luces en la profundidad de la gruta. Otros aseguraban que la temperatura descendía de forma repentina, como si los encantados respiraran todavía en sus entrañas. Estos relatos populares, transmitidos de boca en boca, convivían con las observaciones más objetivas de viajeros y naturalistas que describían la cueva como una cavidad kárstica formada por la acción del agua sobre la roca caliza. Esa mezcla de ciencia y superstición era lo que mantenía viva la leyenda. Lo que para unos era un fenómeno geológico, para otros era la prueba de que Montesinos y sus compañeros seguían allí, dormidos bajo el hechizo. En el siglo XX, la cueva de Montesinos dio un salto definitivo de mito a atracción cultural y turística. La difusión del Quijote como obra universal atrajo a estudiosos, viajeros y curiosos que querían experimentar en primera persona
el descenso al mundo que había visitado el hidalgo. Se organizaron visitas, se señalizó el lugar y se integró en rutas literarias que recorrían escenarios quijotescos por toda la Mancha. La cueva pasó a ser, además, un espacio natural protegido, lo que reforzó su doble valor. Por un lado, el interés científico y ecológico, y por otro, el peso legendario y literario. Para muchos turistas, la experiencia de bajar al interior no consistía en observar una cavidad, sino en revivir el episodio de Cervantes. Así, el mito siguió vigente, adaptándose a los tiempos modernos y consolidándose como un elemento esencial de la identidad manchega y de la proyección cultural de la región. En el transcurso del siglo XX, la cueva de Montesinos fue objeto de interés no solo para turistas y curiosos, sino también para investigadores. Geólogos y arqueólogos comenzaron a explorar su interior con el objetivo de determinar si había restos que confirmaran alguna de las viejas leyendas. Las expediciones revelaron que la cavidad era una formación kárstica típica de la zona, resultado de la acción del agua sobre la roca caliza durante miles de años. Se cartografiaron sus galerías, se estudiaron sus formaciones y se comprobó que, aunque no escondía tesoros ni personajes encantados, era un espacio natural de gran valor. Las excavaciones no hallaron restos humanos ni objetos medievales, lo que confirmaba que el mito no tenía base material. Sin embargo, estos estudios, lejos de debilitar la leyenda, la reforzaron en cierto modo. La ausencia de pruebas dejaba intacto el misterio, permitiendo que la tradición siguiera transmitiéndose sin contradicciones. La coexistencia entre ciencia y mito se hizo particularmente evidente en este caso. Mientras los especialistas ofrecían explicaciones racionales sobre la formación de la cueva y su importancia geológica, los relatos populares continuaban hablando de Montesinos, Durandarte y Belerma. Para la gente de la comarca, los informes técnicos no contradecían sus historias, porque cada versión respondía a una lógica distinta. La ciencia explicaba el cómo, pero la leyenda explicaba el por qué. Esa convivencia entre lo real y lo fantástico convirtió a la cueva de Montesinos en un ejemplo perfecto de cómo los mitos pueden perdurar incluso cuando se aclaran sus causas naturales. El relato oral no desapareció, sino que se adaptó, integrando los nuevos saberes sin renunciar al misterio. El valor simbólico de la cueva fue, precisamente, esa capacidad de funcionar como frontera entre dos mundos: la realidad tangible de la geología y la ficción inmortal de la literatura y la tradición oral. En el imaginario manchego, descender a la cueva no era solo entrar en una cavidad oscura, sino también cruzar un umbral hacia lo desconocido, un espacio donde lo cotidiano se encontraba con lo legendario. Por eso la cueva ha seguido ocupando un lugar tan destacado en la identidad cultural de La Mancha, porque representa el punto exacto donde se tocan la naturaleza y el mito, el saber científico y la magia literaria. En ella, la historia y la fantasía no compiten, sino que se complementan, reforzando la singularidad de un lugar que desde hace siglos alimenta la imaginación de quienes lo visitan. En tiempos más recientes, la cueva de Montesinos ha mantenido su protagonismo gracias a su integración en la cultura popular y en las iniciativas que buscan reivindicar el patrimonio manchego. Rutas literarias, guías turísticas y festivales culturales incluyen la visita a la gruta como parte de una experiencia que conecta a los viajeros con el universo cervantino. En representaciones teatrales y recreaciones históricas se revive el descenso de Don Quijote y en muchas ocasiones se invita a los visitantes a imaginar el encuentro con Montesinos, Durandarte y Belerma. Incluso la enseñanza local ha incorporado la leyenda en el relato identitario de la región, de modo que los niños crecen escuchando que en las entrañas de Ruidera duerme un caballero encantado que algún día podría despertar. Así, la cueva no solo se visita como espacio natural, sino como un escenario vivo, donde la literatura y la tradición siguen respirando. Hoy en día, el legado de la cueva de Montesinos sigue intacto, sostenido tanto por la memoria literaria de Don Quijote como por la tradición oral de La Mancha.
Es uno de esos lugares donde los límites entre lo histórico y lo legendario se difuminan, convirtiéndose en parte inseparable de la identidad de una tierra. Para unos, representa la vigencia universal de Cervantes y su capacidad de transformar relatos locales en símbolos eternos. Para otros, es la prueba de que la naturaleza manchega está cargada de magia y misterio. Lo cierto es que, con o sin caballeros dormidos en su interior, la cueva ha sabido mantener ese aura de fascinación que atrae a viajeros, estudiosos y curiosos desde hace siglos. En definitiva, su mayor tesoro no está en lo que pueda encontrarse en sus galerías, sino en la fuerza de un mito que, generación tras generación, ha hecho de las lagunas de Ruidera un espacio donde la imaginación nunca deja de tener cabida. Las brujas de Almodóvar del Campo, Ciudad Real, siglo XVI. En el siglo XVI, Castilla vivía bajo el peso de una monarquía poderosa que, con Carlos V primero y Felipe II después, aspiraba a controlar no solo las tierras, sino también las conciencias. La Inquisición, creada en el siglo anterior, había alcanzado un lugar central en este entramado de poder. Era la institución que velaba por la ortodoxia católica y perseguía todo aquello que pudiera considerarse herejía, desde el protestantismo hasta las prácticas mágicas populares. En este clima, la religión marcaba cada aspecto de la vida y la superstición encontraba terreno fértil. Las gentes del campo, acostumbradas a depender del cielo para sus cosechas y a vivir expuestas a la desgracia, necesitaban explicaciones para lo inexplicable, y las hallaban en relatos de brujas, hechizos o maleficios. Almodóvar del Campo, en la actual provincia de Ciudad Real, era en esa época una villa marcada por la dualidad de la riqueza minera y la dureza de la vida rural. Sus tierras albergaban explotaciones de azogue mercurio de Almadén, a escasos kilómetros, lo que situaba a la zona en el mapa económico del reino, pero la mayoría de sus habitantes eran pastores, agricultores y pequeños artesanos que dependían de los ritmos de la naturaleza. Un verano de sequía podía arruinar el trigo. Una tormenta de granizo bastaba para destruir viñedos enteros. En ese contexto, el miedo a perder lo poco que se tenía se transformaba en la necesidad de buscar responsables, y las miradas solían dirigirse hacia las personas más vulnerables, mujeres pobres, viudas, ancianas, o aquellas que tenían conocimientos de hierbas y remedios. La mentalidad del pueblo estaba profundamente impregnada por la religiosidad popular, pero también por tradiciones muy antiguas. En los rezos y procesiones convivían plegarias cristianas con fórmulas protectoras contra el mal de ojo, amuletos colgados en puertas y conjuros transmitidos de generación en generación. No era raro que un campesino, después de asistir a misa, acudiera a la curandera del pueblo para aliviar un dolor con infusiones de hierbas o para pedir un rezo contra la fiebre de un hijo. Estas prácticas, que formaban parte de la vida cotidiana, se toleraban mientras no despertaran sospechas. Pero bastaba una desgracia repentina, un rayo en un corral, un rebaño enfermo o un viñedo arruinado por una helada para que lo que antes era visto como un conocimiento útil se transformara en señal de pacto con el demonio. Fue así como surgieron las primeras sospechas en Almodóvar del Campo. En la segunda mitad del siglo XVI, varias mujeres empezaron a ser señaladas como responsables de desastres naturales. Se decía que tenían el poder de conjurar tormentas, de atraer pedriscos contra las viñas, o de arruinar los campos con sus maldiciones. Los testimonios recogidos décadas después hablaban de vecinas acusadas de mirar al cielo, de pronunciar palabras extrañas cuando se avecinaba una tormenta, o de aparecer en lugares donde poco después caía el rayo. Para los labradores, incapaces de aceptar la imprevisibilidad de la naturaleza, era más sencillo pensar que alguien había provocado el daño de forma intencionada. Y así, la frontera entre la meteorología y la magia se desdibujó, abriendo el camino a las denuncias que pronto llegarían al Santo Oficio. Las primeras acusaciones formales contra las mujeres de Almodóvar del Campo no nacieron de pruebas sólidas, sino de las tensiones cotidianas del mundo rural.
ganaderos que perdían de repente varias cabezas de su rebaño, agricultores que veían marchitarse las viñas, o campesinos cuyas cosechas quedaban arrasadas por el pedrisco, encontraron en las vecinas señaladas por la rumorología un blanco contra el que dirigir su rabia. En sus testimonios afirmaban que habían visto a una mujer maldecir, con palabras extrañas, justo antes de que se desencadenara la desgracia, o que tras una discusión con otra vecina habían sufrido pérdidas repentinas en su ganado. La enfermedad, que hoy entenderíamos como epizootias o epidemias comunes en el ganado, era entonces interpretada como fruto de un mal de ojo, de un conjuro o de una maldición. Las habladurías, que durante años habían circulado en voz baja, comenzaron a transformarse en denuncias directas, y en una comunidad pequeña, donde las relaciones personales eran estrechas y a menudo conflictivas, estas acusaciones no surgían de manera aislada. A veces había detrás viejas disputas por herencias, problemas de lindes en las tierras o rencillas entre familias. Pero cuando el clima de miedo se generalizaba, esas enemistades se revestían de un lenguaje religioso. La enemiga ya no era solo una mujer problemática, sino alguien capaz de pactar con el diablo para arruinar a toda la comunidad. Así, lo personal se volvía político y lo doméstico se convertía en un asunto de fe y de justicia. El clima en el pueblo fue enrareciéndose, y las autoridades locales se vieron desbordadas. Un alcalde o un corregidor no podía controlar las tensiones de un vecindario que exigía medidas ejemplares. La presión terminó trasladando el problema a un nivel superior: el Santo Oficio de Toledo. En Castilla, la Inquisición actuaba no solo como tribunal de herejía, sino también como garante del orden social. Por ello, cuando recibía noticias de conjuros y tormentas provocadas por brujas, abría diligencias, aunque no siempre con la intención de castigar con la hoguera, sino para reafirmar su presencia en las comunidades rurales. En el caso de Almodóvar del Campo, varios informes llegaron hasta Toledo, donde se recogieron las declaraciones de los vecinos y se comenzó a elaborar un expediente formal. En ese momento, lo que habían sido rumores y sospechas en un pueblo manchego adquirió la seriedad de un proceso inquisitorial. Una vez que los casos llegaron a manos del Santo Oficio de Toledo, comenzó la fase más dura para las mujeres acusadas. Llamadas a declarar en dependencias eclesiásticas, eran sometidas a largos interrogatorios en los que la línea entre confesión y presión se desdibujaba por completo. El método inquisitorial no siempre recurría directamente a la tortura, pero sí utilizaba el miedo, la incomunicación y las preguntas capciosas para llevar a las acusadas a admitir prácticas que quizá nunca habían realizado. Muchas de ellas reconocieron haber preparado pócimas, infusiones o remedios de hierbas, actividades habituales en la cultura popular que los inquisidores interpretaban como brujería. Algunas incluso llegaron a aceptar, bajo la tensión del proceso, haber conjurado tormentas o pronunciado maldiciones, aunque más tarde intentaron retractarse. A medida que avanzaban las investigaciones, los rumores crecían y se amplificaban. Los vecinos aportaban testimonios en los que se hablaba de reuniones nocturnas en las afueras del pueblo, de pactos con el demonio y de ungüentos con los que las mujeres podían volar o transformarse. Estas historias no surgían de pruebas directas, sino del imaginario colectivo que llevaba siglos circulando en Europa sobre las brujas. Lo que se contaba en Almodóvar del Campo se parecía a lo registrado en otros procesos de la época. Mujeres que supuestamente bailaban en torno a un macho cabrío, que usaban rezos al revés, o que practicaban actos sacrílegos para desatar desgracias sobre las cosechas. En la mentalidad de los inquisidores, estas declaraciones encajaban en un patrón ya conocido, reforzando la idea de que no se trataba de un caso aislado, sino de una manifestación local de la brujería. Las sentencias, sin embargo, no fueron tan radicales como las que se habían visto un siglo antes, cuando aún se encendían hogueras para castigar la herejía. A mediados del siglo XVI, la Inquisición había moderado en parte sus métodos, sobre todo en casos de brujería campesina. En lugar de condenas a muerte, lo habitual era imponer penitencias públicas, con la finalidad de escarmentar y al mismo tiempo reafirmar la autoridad del tribunal.
Varias mujeres fueron obligadas a vestir sanbenitos, a desfilar por las calles en procesiones de penitencia, y a reconocer sus faltas en público delante de vecinos que las miraban con una mezcla de miedo y desprecio. Algunas recibieron destierros temporales, que las alejaban del pueblo durante meses o años, y otras fueron condenadas a rezar largas novenas y a vivir bajo la vigilancia constante de la parroquia. Aunque no hubo hogueras, el impacto social de estas penas fue profundo. Significaban la ruina de la reputación personal y el inicio de una marginación que podía durar generaciones. Las consecuencias de aquellos procesos no terminaron en las salas de interrogatorio ni en las plazas donde se cumplían las penitencias públicas. El impacto más duradero se sintió en el tejido mismo de la comunidad. Las mujeres acusadas, aunque salieron vivas de los juicios, quedaron marcadas de por vida, y sus familias cargaron con el peso de la sospecha. En pueblos pequeños como Almodóvar del Campo, la memoria era larga y la desconfianza persistente. No bastaba con cumplir la condena impuesta por la Inquisición, porque los vecinos seguían recordando quién había sido señalada como bruja. Esa mancha de infamia podía condicionar matrimonios, negocios y relaciones vecinales, extendiendo la pena mucho más allá de lo que dictaba el tribunal. Así, la condena no se extinguía con el tiempo, sino que se transmitía como un estigma social. Para la Inquisición, en cambio, el efecto fue el contrario. Los procesos sirvieron para reforzar su presencia y autoridad en la región. Aunque no se trataba de grandes herejías ni de conspiraciones religiosas, los casos de brujería tenían un enorme valor simbólico. Al actuar contra la superstición y castigarla públicamente, el Santo Oficio se presentaba como garante del orden, capaz de intervenir incluso en las aldeas más apartadas de Castilla. No necesitaban hogueras para demostrar su poder. Bastaba con los sanbenitos, las penitencias y la humillación pública para recordar a todos que el tribunal estaba atento y vigilante. En un tiempo en que la monarquía se apoyaba en la fe católica como elemento de cohesión, este papel de la Inquisición resultaba fundamental. La resonancia de los procesos de Almodóvar del Campo llegó más allá de sus límites locales. Los expedientes, cuidadosamente recopilados en los archivos del Santo Oficio de Toledo, se convirtieron en una fuente detallada de cómo funcionaban estas acusaciones en el ámbito rural. A diferencia de otros casos menos documentados, aquí se conservaron confesiones, rumores y descripciones minuciosas que permiten ver cómo supersticiones ancestrales, rivalidades vecinales y estructuras judiciales se entrelazaban. Con el tiempo, los historiadores identificaron estos procesos como algunos de los más completos de la región manchega, un ejemplo claro de cómo la brujería fue utilizada para explicar las desgracias de la vida campesina y de cómo la Inquisición supo capitalizar esos miedos para mantener su control sobre las comunidades. Hoy, al revisar los documentos conservados en el archivo del Santo Oficio de Toledo, los historiadores coinciden en que los procesos de Almodóvar del Campo no fueron casos aislados, sino parte de un fenómeno más amplio que recorría la Europa rural de la época. En pleno siglo XVI, cuando en las cortes se debatían cuestiones de política imperial y en las universidades se avanzaba en el conocimiento científico, en los pueblos más apartados, la mentalidad seguía anclada en la superstición. La interpretación más aceptada es que estos procesos fueron fruto de la tensión entre esa visión tradicional y el esfuerzo de las instituciones por imponer un marco religioso y jurídico. El miedo a las tormentas o a las enfermedades del ganado se convirtió en combustible para alimentar acusaciones de brujería, y el tribunal las utilizó como ocasión para reafirmar su control. De este modo, más que reflejar la existencia real de brujas, los procesos revelan la fragilidad de unas comunidades que necesitaban respuestas inmediatas a desgracias incomprensibles. El legado de estas historias ha sobrevivido en la memoria de la región. Aunque con el tiempo las acusaciones de brujería desaparecieron y la Inquisición se apagó, en la tradición oral manchega quedó el eco de aquellas mujeres señaladas por maldecir cosechas o desatar tormentas. Los procesos de Almodóvar del Campo se recuerdan hoy como un símbolo de cómo superstición,
Religión y poder se entrelazaron en la Castilla rural, dejando un rastro de miedo y estigmatización que marcó a familias enteras. En la actualidad, esos documentos permiten comprender no solo la dureza de la Inquisición, sino también la vulnerabilidad de unas comunidades que, ante cada tormenta o enfermedad, buscaban responsables en el rostro de sus propios vecinos. En definitiva, la memoria de estas brujas nos muestra un tiempo en que lo cotidiano y lo sobrenatural convivían en un mismo plano, y en que el miedo podía convertirse en sentencia. El crimen de Mazarambrós, Guadalajara, año 1753. En la España de mediados del siglo XVIII, convivían dos realidades que parecían caminar en direcciones opuestas. Por un lado, en las ciudades empezaban a abrirse paso las ideas de la Ilustración, con tertulias, academias y nuevos métodos científicos que cuestionaban antiguas creencias. Por otro, en el campo, donde vivía la mayoría de la población, el día a día seguía marcado por la tradición, la religión y un profundo miedo a lo desconocido. Las epidemias, las malas cosechas o las muertes inesperadas no se explicaban con razones médicas o naturales, sino como castigos divinos o incluso como el resultado de maleficios. Era un mundo donde la modernidad apenas llegaba y donde la superstición seguía teniendo un papel determinante en la vida cotidiana. En la provincia de Guadalajara, esta tensión entre lo nuevo y lo viejo se sentía con especial fuerza. Eran tierras de sierras y valles, salpicadas de pequeños pueblos aislados, en los que la economía dependía casi por completo del trigo, la ganadería y la leña de los bosques. Los caminos eran difíciles, y la inseguridad estaba presente. Los bandoleros y salteadores aprovechaban la falta de vigilancia para atacar a viajeros y campesinos. La justicia ordinaria existía, con jueces y alguaciles locales, pero estaba lejos de ser efectiva, y las autoridades reales tenían poco alcance en estas comarcas apartadas. En ese vacío de poder, las creencias populares servían para llenar los huecos de lo inexplicable. Y aunque la Inquisición ya no tenía la dureza del siglo anterior, su sombra aún pesaba. Bastaba una acusación de brujería para encender el miedo colectivo. Mazarambrós, una pequeña aldea de la serranía, representaba bien ese mundo cerrado y vulnerable. Sus habitantes vivían en casas de piedra, dedicados al campo y al pastoreo, en un entorno duro marcado por inviernos fríos y cosechas inciertas. La comunidad era pequeña. Todos se conocían, y las tensiones personales se mezclaban fácilmente con rumores de hechizos o maldiciones. En un lugar así, un accidente extraño o una muerte repentina podía convertirse en terreno fértil para la sospecha. Cuando en 1753 la tragedia golpeó a uno de sus jóvenes, el pueblo entero se vio arrastrado a un clima de miedo y acusaciones, donde la frontera entre crimen y superstición se desdibujó por completo. La tragedia estalló en 1753, cuando el cuerpo sin vida de un joven campesino fue hallado en las afueras de Mazarambrós. No estaba claro si había sido atacado en el camino de regreso a su casa, o si la muerte había ocurrido en otro lugar, pero lo cierto es que el hallazgo conmocionó al pueblo entero. El cadáver presentaba signos de violencia, y la confusión inicial dio paso rápidamente a la búsqueda de culpables. En una zona donde los caminos eran inseguros, la primera explicación fue casi automática. Los bandoleros, que desde hacía años eran una amenaza constante para aldeanos y viajeros, debían de haber sido los responsables. Aquella interpretación encajaba con la realidad cotidiana de los pueblos serranos, acostumbrados a vivir bajo la amenaza de asaltos. Sin embargo, pronto comenzaron a circular versiones distintas. Algunos vecinos afirmaban que las circunstancias del crimen resultaban demasiado extrañas para ser obra de simples ladrones. No había un claro rastro de robo ni señales de huida apresurada. El rumor fue tomando fuerza. Quizá no eran bandidos, sino algo peor, algo que escapaba a lo terrenal. El miedo a lo inexplicable se mezcló con viejos prejuicios locales y no tardó en señalarse a determinadas mujeres del pueblo, conocidas desde hacía años por su fama de hechiceras. Se decía que practicaban remedios caseros, que sabían rezos antiguos para curar enfermedades,
o que habían lanzado maldiciones en disputas vecinales. Esa reputación, en un momento de tensión, bastó para que el dedo acusador recayera sobre ellas. La explicación del bandolerismo, racional y creíble, fue perdiendo terreno frente a la idea de que fuerzas sobrenaturales habían intervenido en la muerte del joven. En la mentalidad rural de la época, el crimen no se entendía solo como un acto violento, sino como una ruptura del orden divino, que podía haber sido causada por la brujería. El miedo colectivo transformó el caso en un escenario de sospechas y acusaciones que, inevitablemente, acabaría saliendo de las manos de la justicia ordinaria y atrayendo la atención de las autoridades religiosas. Tras el hallazgo del joven muerto, la justicia ordinaria del lugar se vio obligada a actuar. El alcalde pedáneo y los alguaciles recogieron testimonios, levantaron un acta básica y comenzaron a investigar el caso como un homicidio. Pero muy pronto comprobaron que el proceso se les escapaba de las manos. En un pueblo pequeño, donde todos se conocían, las declaraciones estaban contaminadas por viejas enemistades, rumores de larga data y temores colectivos. En lugar de aportar claridad, los testigos sembraban más confusión. Unos aseguraban haber visto figuras extrañas en los caminos, otros afirmaban que la víctima llevaba días sintiéndose perseguida por malas sombras. Y no faltaron quienes mencionaron directamente los nombres de 2 o 3 vecinas tachadas de brujas desde hacía años. El expediente, que debía centrarse en un crimen tangible, comenzó a llenarse de referencias a maleficios, conjuros y presagios. La presión social fue tal que las autoridades locales no tuvieron más remedio que pedir ayuda a instancias superiores. Aunque en 1753 la Inquisición ya no tenía el poder implacable de siglos anteriores, seguía siendo un tribunal temido y respetado, sobre todo en comunidades rurales, donde su mera mención bastaba para imponer silencio. El caso fue comunicado a las autoridades eclesiásticas y pronto llegó a conocimiento de inquisidores de la región. No se trataba de un gran proceso ni de una causa que interesara a todo el reino, pero en el clima del pueblo, bastaba con la intervención inquisitorial para darle un aire de gravedad extraordinaria. La sola idea de que los inquisidores podían actuar encendió el miedo entre los acusados y reforzó la convicción de muchos vecinos de que la brujería estaba detrás de la muerte. Con la Inquisición involucrada, el proceso se transformó en una investigación cargada de superstición. Los jueces eclesiásticos se interesaron por los testimonios y abrieron un espacio donde lo verosímil se mezclaba con lo fantástico. Testigos afirmaban que las mujeres señaladas habían provocado enfermedades con rezos susurrados, que se las había visto merodeando en la noche cerca de corrales, o que en alguna ocasión habían dejado muñecos de trapo en las puertas de sus enemigos como señal de maleficio. Otros contaban que la víctima había caído enferma días antes, tras una discusión con una de ellas, lo que reforzaba la sospecha de un embrujo mortal. En muchos casos, estas declaraciones no eran más que la traducción de viejas rencillas personales, disputas por herencias, límites de tierras o insultos pasados que ahora se revestían de acusaciones de magia negra. El expediente judicial, lejos de esclarecer el crimen, acabó convirtiéndose en un espejo de la mentalidad de la época. Los testimonios se acumulaban, pero en lugar de pruebas materiales aparecían visiones, sueños y supersticiones. La voz de los vecinos tenía tanto peso como la evidencia, y en ese contexto la justicia se vio atrapada. Debía juzgar un asesinato como obra de ladrones de carne y hueso o como resultado de un pacto con el diablo. Lo que comenzó como un proceso criminal se transformó en un juicio simbólico, donde la frontera entre realidad y creencia se desdibujó completamente. El proceso no tardó en dividir profundamente a la pequeña comunidad de Mazarambros. Por un lado estaban quienes exigían un castigo ejemplar contra las mujeres señaladas como brujas, convencidos de que la muerte del joven había sido provocada por sus artes oscuras. Veían en la intervención de la Inquisición la oportunidad de purgar el pueblo de una amenaza que, según ellos, llevaba tiempo acechando en silencio. Por otro lado, había vecinos que dudaban, conscientes de que muchas de las acusaciones
eran fruto de resentimientos personales o de simples habladurías. Esa fractura creó un clima envenenado en la aldea. Familias que antes compartían trabajos o tierras empezaron a desconfiar unas de otras, y cualquier gesto o palabra se interpretaba como una prueba más en favor o en contra de las supuestas hechiceras. La Inquisición, sin embargo, actuó con más cautela de la que muchos esperaban. A mediados del siglo XVIII, el tribunal ya había dejado atrás la dureza de los siglos anteriores, y en los círculos ilustrados de Madrid y otras ciudades importantes se criticaba cada vez más la superstición. Los inquisidores sabían que las ejecuciones por brujería ya no tenían cabida en aquel tiempo, y que un exceso de celo podía generar rechazo en las autoridades reales. Así, en lugar de imponer penas capitales, se centraron en aplicar sanciones que, aunque duras, evitaban el escándalo de una hoguera. Se abrieron procesos de fe, con interrogatorios y penitencias públicas, diseñados para dar una lección moral sin llegar a la violencia extrema. Para las mujeres acusadas, aquello fue devastador. Varias fueron obligadas a comparecer en la plaza del pueblo, con sanbenitos o prendas infamantes, reconociendo públicamente supuestas faltas que en muchos casos eran producto de la presión y el miedo. Se les prohibió ejercer ciertos oficios, se las obligó a rezar largas novenas y a vivir bajo la vigilancia constante de la parroquia. Aunque no perdieron la vida, su reputación quedó arruinada y sus familias marcaron para siempre. En un pueblo tan pequeño, esas sanciones eran casi una condena social. Se les veía con recelo, se evitaba comerciar con ellas, y sus descendientes arrastraron durante generaciones el peso de haber sido linaje de brujas. Así, el crimen del joven no solo terminó con una vida, sino que dejó una huella de exclusión y desconfianza que se prolongó en el tiempo. Aunque el crimen de Mazarambrós nunca se resolvió del todo en términos materiales, pues no se identificó a un asesino claro, ni se ofreció una explicación definitiva, sí quedó registrado en los expedientes judiciales y eclesiásticos de la época. Los documentos, conservados en archivos provinciales y en papeles de la Inquisición, revelan un caso donde lo criminal y lo sobrenatural se entrelazan de forma inseparable. Para los jueces locales y los inquisidores, la importancia no radicaba tanto en esclarecer quién empuñó la mano homicida, sino en apaciguar el miedo colectivo y restaurar el orden social y religioso del pueblo. Lo que sobrevive en esos registros no es tanto la resolución de un asesinato, sino un testimonio vivo de cómo funcionaba la justicia en las aldeas castellanas del siglo XVIII, más preocupada por sofocar rumores de brujería que por encontrar culpables con pruebas sólidas. Con el paso de los años, los historiadores han interpretado este episodio como un ejemplo del contraste entre dos mundos que coexistían en la España de 1753. Mientras en Madrid, en Sevilla o en Valencia se hablaba ya de avances científicos, de reformas ilustradas y de la necesidad de moderar la superstición, en los rincones rurales de Castilla aún bastaba un crimen confuso para reavivar el miedo al demonio. El caso de Mazarambrós muestra hasta qué punto la Inquisición, aunque en declive, seguía siendo una referencia simbólica poderosa. Su intervención no fue brutal, pero sí suficiente para reforzar la idea de que el mal podía habitar en las personas del propio pueblo, en los rostros conocidos de vecinas convertidas en chivos expiatorios. En la memoria local, el episodio sobrevivió como un eco perturbador. Durante generaciones se habló del crimen como una mezcla de asesinato y maldición, recordando los nombres de las familias marcadas por las acusaciones. Para algunos, la historia se convirtió en advertencia sobre el peligro de la brujería. Para otros, en ejemplo de cómo la superstición podía arruinar vidas inocentes. Hoy, revisado desde la distancia histórica, el crimen de Mazarambrós no es solo un suceso violento, sino un espejo de una Castilla rural donde la frontera entre justicia y creencia estaba borrosa. Su legado nos recuerda que la superstición, más allá de la sangre derramada, podía ser también un arma social devastadora. Las lagunas de Ruidera. En pleno corazón de La Mancha,
Entre los términos de Osa de Montiel y Ruidera se extiende uno de los paisajes más singulares de toda la península. El conjunto de las lagunas de Ruidera. Se trata de un sistema de humedales escalonados formados por el río Guadiana Viejo, que a lo largo de varios kilómetros va creando espejos de agua comunicados entre sí por cascadas naturales. Este escenario, que hoy admiramos por su belleza ecológica, fue durante siglos un espacio enigmático para quienes habitaban la región. En medio de la llanura manchega, marcada por tierras áridas y páramos, la aparición de aguas cristalinas y saltos repentinos resultaba casi milagrosa. Pastores, campesinos y viajeros que recorrían esos caminos se detenían a contemplar las lagunas, percibiéndolas no sólo como un recurso natural, sino también como un lugar cargado de misterio. Ya en la Edad Media, las lagunas formaban parte de la vida cotidiana de la comarca. Servían como abrevaderos para el ganado, como puntos de pesca y como referencias en las rutas que unían aldeas y señoríos. Pero lo que más llamaba la atención era su carácter único, un paisaje húmedo y vivo en medio de tierras secas, que parecía romper la lógica del entorno. No sorprende, por tanto, que desde muy pronto circularan explicaciones extraordinarias sobre su origen. Para un campesino del siglo XV, que desconocía los procesos de filtración subterránea del agua y las formaciones de toba caliza, resultaba más comprensible pensar que aquellas lagunas habían nacido de un hecho sobrenatural. Fue en ese contexto donde nació la leyenda más famosa del lugar, la de las 7 princesas castigadas. Según la tradición oral, en tiempos remotos vivían en la zona unas jóvenes nobles que destacaban por su belleza, pero también por su soberbia y desobediencia. Su conducta, considerada altiva e irreverente, despertó la ira de un mago o encantador que decidió imponerles un castigo ejemplar. Incapaces de cambiar su carácter orgulloso, las princesas fueron transformadas en agua, y cada una de ellas dio origen a una de las lagunas que aún hoy forman el conjunto de Ruidera. Así, lo que para la ciencia es un fenómeno hidrogeológico, para la memoria popular era la huella de un castigo divino o mágico que convirtió la vanidad en paisaje. Desde entonces cada espejo de agua quedó ligado a esa narración, recordando a los habitantes de La Mancha que la soberbia podía tener un precio eterno. El relato legendario se transmitió de generación en generación con un mismo núcleo, aunque con matices que variaban según quién lo contara. La versión más repetida decía que las 7 princesas, hijas de un rey o de un noble poderoso de la región, habían mostrado un comportamiento altivo y caprichoso, negándose a obedecer las normas de su familia y despreciando a quienes la rodeaban. Esa soberbia, considerada un pecado grave en el imaginario popular, atrajo la atención de un mago o encantador, figura común en la tradición manchega que solía actuar como juez sobrenatural. Este personaje, al ver que las jóvenes no cambiaban su actitud, decidió castigarlas de una manera tan ejemplar como eterna, transformándolas en agua, de modo que su belleza y su orgullo quedaran disueltos para siempre en las lagunas. El mago, como figura central del mito, no era un simple hechicero maligno. En las leyendas de Castilla-La Mancha, estos personajes solían cumplir un papel ambivalente. A veces aparecían como sabios que premiaban a quienes mostraban virtud, y otras como justicieros que aplicaban castigos implacables. En este caso, su decisión se entendía como una lección moral para la comunidad. La naturaleza misma se convertía en testimonio de su poder. Cada laguna recordaba no solo a una princesa en particular, sino también el precio de la arrogancia. Este relato encajaba con el pensamiento popular de la época, donde lo inexplicable encontraba sentido a través de historias cargadas de simbolismo y de advertencias para los vivos. Con el tiempo, la tradición oral enriqueció la historia con variantes. Algunos vecinos contaban que las princesas, antes de ser convertidas en agua, lloraron desconsoladamente y que fueron precisamente sus lágrimas las que dieron origen a las lagunas. En otras versiones, no fue la soberbia lo que provocó el castigo, sino su negativa a casarse con pretendientes elegidos, desafiando así las normas sociales y familiares. En todos los casos,
El resultado era el mismo. Las jóvenes quedaban atrapadas en la eternidad líquida, incapaces de recuperar su forma humana. De este modo, la leyenda ofrecía diferentes matices según la época y el narrador, pero siempre conservó el mismo mensaje central. La desobediencia y el orgullo eran castigados con una condena que se hacía paisaje, perpetuando la memoria de las princesas en las aguas de Ruidera. La leyenda de las princesas convertidas en agua tenía, más allá del relato maravilloso, un trasfondo simbólico muy claro. En una sociedad profundamente marcada por la moral cristiana, la soberbia era considerada uno de los pecados capitales más graves, un defecto que podía arruinar familias y pueblos enteros. La narración funcionaba, así, como una advertencia. Quien se dejaba llevar por la arrogancia podía ser castigado de manera ejemplar, no solo en su vida, sino también en la memoria colectiva. Al convertirse en agua, las princesas quedaban disueltas en la naturaleza, privadas de identidad y obligadas a servir como recordatorio eterno de lo que no debía repetirse. Las lagunas, hermosas y tranquilas, ocultaban en su origen un mensaje moral que la comunidad interiorizó durante generaciones. Sin embargo, junto a esta visión legendaria, coexistía también un intento de explicar el fenómeno de forma más racional. Desde antiguo, campesinos y pastores sabían que las aguas de la zona procedían de manantiales y filtraciones subterráneas del Guadiana Viejo, aunque carecían de conocimientos técnicos para describir con detalle los procesos geológicos que daban forma al sistema lagunar. La acumulación de toba caliza y la creación de barreras naturales eran, en realidad, las responsables de la formación de las lagunas, pero para una sociedad que vivía entre la experiencia empírica y la tradición oral, el mito resultaba más convincente y, sobre todo, más fácil de transmitir. Así, lo científico y lo legendario convivieron en la mentalidad popular. Unos sabían que había agua porque la tierra lo permitía, otros repetían que eran las princesas castigadas, y ambos relatos coexistían sin anularse. La transmisión oral fue la clave para mantener viva la historia durante siglos. En pueblos cercanos como Osa de Montiel, los ancianos relataban la leyenda a los más jóvenes en veladas familiares, y los pastores la repetían mientras recorrían los campos, convirtiéndola en parte del paisaje sonoro de la comarca. No había viajero que pasara por las lagunas sin escuchar, de boca de un vecino, la explicación mágica de su origen. Esta insistencia popular convirtió la leyenda en patrimonio común, algo que no pertenecía a un cronista concreto, sino a todo un pueblo que se reconocía en ella. Gracias a esa cadena de transmisión, la historia de las princesas no se perdió nunca, y cada generación la adaptó a su tiempo sin alterar su esencia. Así, las lagunas de Ruidera quedaron ligadas para siempre a un relato que era al mismo tiempo mito, advertencia moral y explicación identitaria del paisaje. El gran impulso que recibió la leyenda de Ruidera vino de la mano de la literatura. Miguel de Cervantes, siempre atento a los detalles de la geografía manchega, incluyó una referencia a las lagunas en Don Quijote de la Mancha. En el capítulo donde aparece la dueña Ruidera y sus hijas, convertidas en agua por el mago Merlín, Cervantes recogía y reformulaba la tradición popular, trasladándola al universo caballeresco y paródico de su obra. Al hacerlo, inmortalizó el mito y lo colocó en el mismo nivel que otros relatos clásicos de la península. La mención en Don Quijote no era un detalle menor. Aseguraba que la leyenda, hasta entonces transmitida oralmente, quedara fijada en la memoria escrita y difundida en toda Europa a través de la novela más importante de la literatura española. Gracias a esta proyección cervantina, la fama de las lagunas de Ruidera traspasó los límites de la Mancha. Viajeros de los siglos XVII y XVIII que recorrían la península recogían en sus escritos la historia de las princesas encantadas, sorprendidos por la facilidad con que lo legendario se mezclaba con la realidad geográfica. En el siglo XIX, con la mirada romántica que redescubrió España como tierra de mitos, el relato cobró todavía más fuerza.
Autores y cronistas de la época vieron en las lagunas un ejemplo perfecto de cómo la naturaleza podía ser interpretada como obra del destino o de la magia, reforzando así el atractivo de Castilla-La Mancha como tierra de maravillas ocultas. Lo que había nacido como una narración local de campesinos y pastores se había convertido, gracias a Cervantes y a la curiosidad extranjera, en un mito con eco internacional. Pero lo más sorprendente fue la capacidad de la leyenda para persistir en la vida cotidiana de los pueblos cercanos. A lo largo de los siglos, los habitantes de Osa de Montiel, Ruidera y otras aldeas siguieron relatando la historia como si formara parte inseparable de su entorno, incluso cuando las explicaciones científicas del siglo XIX y XX aclararon el origen geológico de las lagunas. El relato popular no desapareció. Las princesas encantadas seguían siendo mencionadas en canciones, romances orales y narraciones familiares. Para muchos, la belleza de los espejos de agua no se entendía solo por la geología, sino por el recuerdo de aquellas jóvenes convertidas en lagunas como castigo eterno. De este modo, la tradición sobrevivió a los siglos, integrada en la identidad manchega como una herencia cultural que ningún avance científico pudo borrar. Con el tiempo, la leyenda de las princesas de Ruidera pasó de ser un simple relato popular a convertirse en un símbolo identitario del paisaje manchego. Las lagunas no eran solo un recurso natural de enorme valor, sino también un espejo cultural, donde los habitantes de la región proyectaban su memoria colectiva. En la narración del castigo y la transformación se reconocían valores que marcaban la vida de la comunidad: la necesidad de obediencia, el temor al pecado de la soberbia y la idea de que la naturaleza podía guardar memoria de las acciones humanas. La leyenda ofrecía, así, una lectura moral y al mismo tiempo reforzaba el vínculo emocional de los pueblos con su territorio. Cada laguna no era solo un cuerpo de agua, era el recuerdo petrificado de una princesa, parte de una historia compartida que daba sentido a un paisaje único. En la época contemporánea, lejos de desvanecerse, el mito fue revalorizado cuando en 1979 se declaró el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera. La leyenda se convirtió en un recurso cultural tan importante como el propio valor ecológico. El turismo, la literatura y la educación ambiental encontraron en la historia de las princesas un complemento perfecto para explicar el lugar. Las visitas guiadas, los carteles informativos y las narraciones locales no se limitaban a hablar de geología o biodiversidad. También recordaban a los viajeros que las aguas cristalinas estaban cargadas de memoria y mito. Así, la leyenda se integró en la modernidad como un patrimonio cultural inmaterial, una forma de dar continuidad a la tradición en un mundo que ya podía explicar científicamente lo que antes parecía mágico. Hoy en día, la historia de las princesas sigue viva, contada en festivales, transmitida en las escuelas locales y recordada por los mayores del lugar. El relato se ha transformado en parte del atractivo turístico de la comarca, pero sin perder su raíz auténtica como narración oral transmitida durante siglos. Para los visitantes, escuchar que cada laguna corresponde a una princesa castigada añade un matiz poético y misterioso a la experiencia del paisaje. Y para los habitantes de Osa de Montiel y de los pueblos vecinos, repetir la leyenda es una forma de mantener su identidad y de honrar un pasado en el que mito y realidad convivían sin contradicción. En definitiva, el legado de la campana no está en que las princesas existieran o no, sino en que su historia sigue dando voz al paisaje, recordando que en La Mancha la naturaleza nunca se explica del todo sin recurrir a la tradición. La campana de oro de Toledo. En el año 1085, Toledo vivió uno de los momentos más decisivos de su historia. La ciudad, que había sido durante siglos una de las joyas del poder andalusí, cayó en manos del rey Alfonso VI de Castilla tras largas negociaciones y un asedio que marcó un antes y un después en la Reconquista. La conquista de Toledo no solo tuvo un valor militar y político, sino también simbólico, pues devolvía a los reinos cristianos la que había sido capital visigoda
antes de la llegada de los musulmanes en el 711. Con el cambio de poder, muchos musulmanes decidieron abandonar la ciudad, llevándose cuanto pudieron, aunque la tradición popular sostiene que parte de sus riquezas quedaron ocultas entre murallas, mezquitas y palacios, enterradas con prisas y miedo a perderlo todo. El legado islámico en Toledo era inmenso. La ciudad conservaba no solo sus murallas y edificios monumentales, sino también el prestigio de haber sido un centro cultural, económico y religioso de primera importancia en Al. Se decía que en sus casas nobles se guardaban joyas, metales preciosos y objetos de gran valor, acumulados durante generaciones. La conquista cristiana abrió paso a un proceso complejo. Muchos tesoros fueron saqueados, otros entregados en pactos de rendición, y no pocos desaparecieron sin dejar rastro. Esa ausencia de pruebas concretas dio lugar a todo tipo de leyendas sobre riquezas escondidas, reforzando la imagen de Toledo como ciudad subterránea, repleta de pasadizos y escondites, donde todavía podrían yacer vestigios de un pasado glorioso. Es en ese caldo de cultivo donde nació la leyenda de la campana de oro. Según la tradición, los musulmanes, incapaces de trasladar una pieza tan enorme y pesada en su retirada, decidieron ocultarla en algún punto secreto de la ciudad. Algunos cronistas posteriores aseguraban que la campana había sido fundida con oro puro, mientras que otros creían que estaba recubierta de este metal precioso, lo que le confería un valor descomunal. La idea de que un objeto tan extraordinario pudiera permanecer enterrado bajo los cimientos de Toledo fue suficiente para mantener viva la obsesión durante siglos. No era un tesoro cualquiera, era un símbolo de lo que se había perdido y de lo que tal vez aún aguardaba bajo tierra. La campana de oro pasó pronto de ser un simple rumor a convertirse en mito urbano medieval. Se la imaginaba colosal, de dimensiones imposibles para un campanario, motivo por el cual no habría podido ser trasladada al exilio musulmán ni reutilizada tras la conquista cristiana. En su versión más extendida, estaba enterrada bajo la actual Catedral de Toledo, heredera de la antigua Mezquita Mayor. Para otros, descansaba en túneles ocultos que unían palacios con iglesias. El mito reunía así dos elementos irresistibles: la riqueza material, representada por el oro, y la fascinación por lo oculto, reforzada por la fama de Toledo como ciudad de pasadizos secretos. La campana no era solo un objeto de valor, era la encarnación de un misterio que vinculaba pasado islámico, memoria visigoda y esperanza de fortuna en tiempos de necesidad. La leyenda de la campana de oro no se quedó aislada, sino que pronto se entrelazó con otro de los grandes mitos toledanos, el del tesoro visigodo. Según las crónicas medievales, los reyes visigodos, antes de la invasión musulmana del año 711, habían acumulado una enorme fortuna en Toledo, que incluía coronas votivas, cruces de oro y objetos litúrgicos de un valor incalculable. Ese tesoro, conocido gracias al saqueo de la iglesia de San Vicente en Jerusalén siglos antes, pasó a formar parte del imaginario colectivo como una riqueza escondida en algún rincón de la ciudad. Cuando los musulmanes tomaron Toledo, muchos pensaron que el tesoro había quedado enterrado en pasadizos o criptas secretas, y cuando los cristianos recuperaron la ciudad en 1085, esas historias resurgieron con fuerza. Fue en ese contexto donde la campana de oro se interpretó como parte de aquel mítico conjunto, una reliquia que no solo recordaba el esplendor perdido, sino que podía devolver prestigio y prosperidad a quien la encontrase. La tradición oral fue el vehículo que mantuvo viva la creencia durante siglos. En la Edad Media, las historias sobre tesoros ocultos corrían de boca en boca en las plazas, en los talleres y en las casas. En Toledo, ciudad marcada por la convivencia de cristianos, judíos y musulmanes, los relatos sobre la campana se mezclaban con rumores de túneles infinitos, pasadizos bajo el Tajo y objetos de poder escondidos por manos temerosas de perderlo todo. Para los toledanos, la campana de oro no era una pieza concreta con medidas y ubicación exacta, sino una promesa de riqueza que parecía palpitar bajo las piedras de la ciudad. Con cada tormenta,
Cuando los truenos resonaban sobre las torres de la catedral, se decía que en las entrañas de la tierra vibraba el eco metálico de aquella campana enterrada, recordando a todos que su presencia seguía allí, invisible pero latente. Ese magnetismo legendario alcanzó un punto decisivo en el siglo XVI. Fue entonces cuando aparecieron las primeras noticias documentadas de intentos reales por localizar la campana. En una época en que la monarquía hispánica se hallaba en plena expansión y las riquezas de América llegaban a Sevilla, la idea de un tesoro escondido bajo Toledo adquirió un atractivo irresistible. No faltaron nobles, clérigos e incluso buscadores profesionales que, alentados por rumores y promesas, se adentraron en sótanos y galerías subterráneas en busca del objeto fabuloso. Las excavaciones solían hacerse de noche, en secreto, para evitar escándalos o la intervención de las autoridades eclesiásticas. Hubo quienes removieron tierras en criptas de iglesias, quienes intentaron excavar junto a los muros de la catedral y quienes aseguraron haber encontrado indicios de metales preciosos, aunque ninguno pudo probar nada. El fracaso de estos intentos no debilitó la leyenda, al contrario, la reforzó. El hecho de que nadie lograra encontrar la campana se interpretaba no como prueba de su inexistencia, sino como confirmación de que estaba protegida por fuerzas sobrenaturales o que su escondite estaba más allá del alcance humano. Cada excavación frustrada se convertía en nuevo rumor, y cada rumor alimentaba la idea de que Toledo guardaba secretos imposibles de desvelar. Así, la campana de oro pasó a formar parte del mismo tejido de mitos que envolvía a la ciudad. Una mezcla de historia, deseo y misterio, que, cuanto más inalcanzable parecía, más fascinaba a quienes soñaban con descubrirla. Con el paso del tiempo, la imaginación popular fue delimitando algunos escenarios concretos donde se creía que podía hallarse la campana de oro. El lugar más repetido era, sin duda, la Catedral de Toledo, levantada en el mismo solar que había ocupado la antigua mezquita mayor. Para muchos, resultaba lógico que un objeto de tal tamaño y valor hubiese sido ocultado bajo un espacio sagrado, tanto por su solidez arquitectónica como por el simbolismo religioso que lo envolvía. Otros, en cambio, apuntaban hacia los pasadizos subterráneos que, según la tradición, comunicaban palacios, conventos e iglesias en todo el casco antiguo de la ciudad. La fama de Toledo como ciudad de túneles secretos ofrecía un terreno perfecto para estas especulaciones. Incluso se mencionaban casas nobles con sótanos profundos donde, supuestamente, generaciones enteras habían custodiado el secreto sin revelarlo jamás. La falta de pruebas concretas no hacía sino dar alas a cada nueva hipótesis. A esa incertidumbre se sumaban rumores que otorgaban a la campana propiedades mágicas o sobrenaturales. Se decía que no era una campana común, sino que había sido forjada con técnicas desconocidas, capaz de producir un sonido que trascendía lo material. En algunas versiones, ese tañido podía convocar tormentas o anunciar desgracias, como si el objeto fuese un puente entre lo humano y lo divino. En otras, el metal del que estaba hecha tenía cualidades especiales. Era oro, sí, pero mezclado con elementos encantados que impedían que fuera hallada por manos profanas. La creencia más extendida sostenía que, en noches de tormenta, su eco podía escucharse bajo tierra, como si la campana siguiera viva en las entrañas de la ciudad. Estas ideas, lejos de ser tomadas por todos como verdades, sirvieron para dotar a la leyenda de un aura casi sagrada, donde la frontera entre tesoro y reliquia quedaba difusa. El resultado de las excavaciones fallidas en los siglos XVI y XVII fue paradójico. Ninguno de los intentos logró encontrar rastro alguno de la campana, pero eso no debilitó la tradición, la reforzó. Cada fracaso era interpretado como prueba de que el objeto estaba protegido por maldiciones, guardianes invisibles o fuerzas divinas que impedían su hallazgo. Los rumores hablaban de buscadores que, tras excavar, enfermaban repentinamente o sufrían desgracias familiares,
lo que se interpretaba como castigo por profanar lo oculto. Estos relatos se transmitían de boca en boca, reforzando la idea de que la campana estaba más allá del alcance humano. Así, el mito se convirtió en parte inseparable de la identidad toledana, no como un tesoro material que algún día aparecería, sino como un misterio eterno, destinado a permanecer oculto y, precisamente por eso, inolvidable. La leyenda de la Campana de Oro no se limitó a Toledo ni a su comarca inmediata. A partir del siglo XVI, cuando viajeros y cronistas extranjeros comenzaron a visitar la ciudad atraídos por su fama de urbe misteriosa, las historias sobre tesoros escondidos se difundieron mucho más allá de Castilla. Franceses, flamencos e italianos que pasaban por Toledo recogieron en sus escritos rumores de riquezas ocultas, y entre ellos la Campana de Oro figuraba como uno de los relatos más llamativos. Para los visitantes, acostumbrados a escuchar maravillas sobre las minas de América o sobre los palacios orientales, el hecho de que en pleno corazón de España se hablara de un objeto fabuloso enterrado bajo la catedral resultaba fascinante. Así, la campana se convirtió en parte del imaginario europeo sobre Toledo, una ciudad que empezaba a ser descrita como labrada sobre secretos, donde lo visible era sólo la superficie de algo mucho más profundo. En el interior de la ciudad, la campana pasó a mezclarse con otros mitos locales, dando lugar a un tejido de leyendas que reforzaban la identidad toledana como ciudad mágica. Los relatos sobre túneles que comunicaban el Alcázar con conventos, las historias del tesoro visigodo, las apariciones sobrenaturales en criptas y las leyendas de objetos encantados terminaron entrelazándose con la Campana de Oro. En muchas versiones, ya no se hablaba de un objeto aislado, sino de un tesoro mayor que incluía la campana, cofres llenos de monedas, joyas visigodas y reliquias guardadas por reyes o sacerdotes. Este entrecruzamiento de historias convirtió a Toledo en una ciudad de misterio donde cada calle, cada iglesia y cada sótano podían esconder algo extraordinario. La campana era la pieza central de ese mosaico, un símbolo brillante, hecho de oro y sonido, que condensaba el atractivo de todo lo oculto. Lejos de desvanecerse con el tiempo, la leyenda persistió durante los siglos XVIII y XIX, aunque el racionalismo ilustrado trató de poner orden en las tradiciones populares. La campana siguió siendo mencionada en conversaciones y escritos locales. Los viajeros románticos del siglo XIX, atraídos por el aura medieval de Toledo, recogieron y reinterpretaron la historia, presentándola como prueba de que la ciudad vivía a caballo entre lo real y lo legendario. Mientras en otras regiones los mitos se desdibujaban, en Toledo la Campana de Oro se mantenía viva porque encajaba con esa imagen de ciudad encantada que tanto seducía a visitantes y habitantes. Al fin y al cabo, lo que hacía poderosa a la campana no era su existencia material, nunca demostrada, sino el hecho de que cada generación seguía hablando de ella, renovando el misterio sin necesidad de pruebas. Más allá de su supuesto valor material, la Campana de Oro terminó por adquirir un significado simbólico que iba mucho más allá de un simple objeto enterrado. Representaba la riqueza perdida de Toledo, esa ciudad que había sido capital visigoda, enclave musulmán y joya de la corona castellana, y que en cada etapa parecía guardar secretos ocultos en sus entrañas. La campana evocaba la memoria de un esplendor irrecuperable, y al mismo tiempo, la fascinación por lo inaccesible. No era tanto el oro lo que atraía a quienes hablaban de ella, sino la promesa de un misterio que nunca terminaba de resolverse. En ese sentido, se convirtió en un emblema de la propia identidad toledana, mezcla de historia y leyenda, de grandeza pasada y enigma presente. Hoy en día, la Campana de Oro sigue viva en la tradición oral de Toledo, aunque nunca se ha encontrado. Los relatos populares aseguran que, en noches de tormenta, su tañido puede escucharse bajo tierra, como si la ciudad misma guardara memoria de aquello que perdió y nunca recuperó. En rutas turísticas y relatos locales, la campana aparece junto a otras leyendas toledanas, reforzando esa imagen única de Toledo como ciudad mágica y subterránea. Lo que en su origen fue un rumor de riquezas escondidas se ha transformado en un símbolo cultural,
recordando que las ciudades no solo se construyen con piedra y mortero, sino también con historias que atraviesan siglos. En definitiva, la campana de oro no necesita ser hallada para existir. Su fuerza está en seguir resonando, generación tras generación, en la memoria de un pueblo que ha hecho de la leyenda parte inseparable de su identidad. La venta de Puerto Lápice. En los siglos XVI y XVII, los caminos de Castilla eran las arterias por donde circulaba la vida política y económica del reino. Toledo, sede religiosa de primer orden, y Madrid, capital en ascenso, se comunicaban con Andalucía a través de rutas que atravesaban la vasta llanura manchega. Por esos caminos transitaban caravanas de comerciantes cargados de mercancías, soldados en movimiento hacia el sur, peregrinos rumbo a santuarios y arrieros que transportaban víveres para abastecer a las ciudades. Pero viajar por aquellas rutas no era sencillo. La falta de seguridad, las distancias largas y los inviernos duros convertían cada trayecto en una aventura que exigía lugares de descanso. Fue en este contexto donde surgieron y se multiplicaron las ventas, establecimientos rurales que, aunque rudimentarios, se convirtieron en piezas imprescindibles para quienes recorrían la meseta. Las ventas eran más que simples posadas. Eran refugios levantados junto a los caminos, donde el viajero encontraba techo, fuego para calentarse, algo de comida y un sitio para dormir, aunque fuera en un jergón compartido con desconocidos. Allí se reunían gentes de todo tipo, desde comerciantes adinerados hasta soldados sin paga, desde peregrinos devotos hasta tahúres buscando oportunidad. Pero junto a esa diversidad, las ventas también tenían fama de lugares ambiguos. Lo que para unos era salvación frente a la intemperie, para otros podía convertirse en una trampa. Precios abusivos, vinos aguados, camas infestadas y, en ocasiones, complicidad entre los posaderos y ladrones. Esa dualidad convirtió a las ventas en un símbolo de la vida en los caminos castellanos, mezcla de hospitalidad y riesgo. Puerto Lápice era uno de esos puntos clave donde el viaje se detenía. Situado en La Mancha, en un paso natural que comunicaba Toledo con Andalucía. Su venta se volvió célebre porque estaba en el Camino Real, la gran vía que conectaba el centro con el sur peninsular. Por allí pasaba un flujo constante de arrieros, correos reales, gentes de oficios menores y, en ocasiones, nobles que viajaban con su séquito. La posición estratégica de Puerto Lápice lo convirtió en un lugar de encuentro inevitable, donde lo rural y lo urbano, lo oficial y lo marginal, se cruzaban cada día. No era solo un alto en el camino, era un escenario donde la vida cotidiana del viajero se mezclaba con la desconfianza, la astucia y el ingenio popular. La venta de Puerto Lápice fue ganando fama con el paso de los años, precisamente por ese contraste entre necesidad y riesgo que definía a estos lugares. Para cualquier viajero que recorría la ruta entre Toledo y Andalucía, aquel edificio de piedra, con su patio central y su gran portón abierto al camino, representaba un respiro. Allí podían descansar hombres y animales, beber vino barato y compartir historias junto al fuego. Pero esa misma fama de refugio se mezclaba con relatos menos amables. Los cronistas locales y las gacetas de viaje describen la venta como un lugar donde la hospitalidad dependía del azar. A veces se encontraba un posadero honrado que servía pan y estofado, y otras un timador que cobraba el doble por un catre lleno de pulgas. No eran pocos los viajeros que recordaban haber amanecido con menos dinero del que llevaban la noche anterior, sin poder acusar a nadie en concreto. Los testimonios de quienes pasaron por allí coinciden en esa sensación de incertidumbre. Algunos contaban que los mesoneros diluían el vino con agua y servían raciones escasas a precios desorbitados. Otros relataban cómo, después de dormir en la sala común, descubrían que les habían desaparecido monedas o incluso parte del equipaje. Había casos en los que el robo se atribuía a otros huéspedes, pero también circulaban rumores de que los propios posaderos colaboraban con gente del camino para desplumar a los forasteros. En un tiempo sin policía ni controles eficaces, la palabra del viajero valía poco frente a la de un vecino asentado en el lugar. Así, la venta de Puerto Lápice
se fue labrando la reputación de ser a la vez puerto seguro y campo minado, donde la prudencia era la única garantía. El peligro, además, no se limitaba a engaños menores. La ubicación de Puerto Lápice, en un cruce de caminos solitarios, lo convirtió también en punto de encuentro para contrabandistas y bandoleros. Algunos de ellos se presentaban como viajeros normales, se mezclaban con arrieros y mercaderes, y aprovechaban la noche para planear asaltos en los caminos cercanos. No faltaban relatos de bandas que tras compartir mesa con los demás huéspedes seguían a los más desprevenidos al amanecer para despojarlos de lo poco que llevaban. El propio rumor de su presencia mantenía en vilo a quienes llegaban a la venta, conscientes de que no había más remedio que arriesgarse. Dormir al raso era peor alternativa que enfrentar el temor a timos o emboscadas. Esta ambigüedad entre refugio y amenaza quedó grabada en la memoria de Puerto Lápice, haciendo de su venta una de las más célebres y comentadas de toda La Mancha. La fama de Puerto Lápice trascendió lo local gracias a la literatura. Miguel de Cervantes, conocedor de los caminos manchegos, situó allí uno de los episodios más célebres de Don Quijote de la Mancha. Fue en aquella venta donde el caballero confundió el humilde edificio con un castillo, convencido de que en sus muros se escondía la grandeza propia de los relatos caballerescos. Para los lectores de la época, la escena era doblemente cómica. Por un lado, el desvarío del protagonista, incapaz de distinguir entre la fantasía y la realidad. Por otro, el retrato fiel de unas ventas que, en su dureza y aspecto tosco, podían parecer fortalezas a ojos de un viajero ingenuo. Cervantes no eligió Puerto Lápice al azar. Lo hizo porque era un lugar conocido por todos los que transitaban el camino real, un espacio simbólico de tránsito y encuentro. El episodio literario reflejaba una verdad más profunda, la ambigüedad de las ventas en el imaginario popular. Eran a la vez refugio y amenaza, lugar de descanso y escenario de engaños, hospitalidad forzada y riesgo latente. Don Quijote veía un castillo porque, en cierto modo, eso era lo que representaban estas construcciones para el viajero cansado, una fortaleza contra el frío y la intemperie. Pero la ironía cervantina recordaba también que, tras esas puertas, podía encontrarse un ambiente hostil, lleno de trampas y astucias. Así, la literatura convirtió la venta de Puerto Lápice en símbolo de esa frontera borrosa entre lo idealizado y lo real, entre la épica soñada y la dureza cotidiana de los caminos. La vida diaria en la venta confirmaba esta dualidad. Los viajeros dormían en estancias comunes, sobre jergones de paja que apenas protegían del suelo. Los establos, abarrotados de mulas y caballos, eran ruidosos y olían a sudor y estiércol, pero resultaban imprescindibles para quienes dependían de sus animales. La comida era sencilla: pan, queso, un guiso de legumbres o carne dura cocida durante horas. El vino corría en abundancia, aunque pocas veces era de buena calidad. En las noches, las salas se llenaban de historias contadas al calor de la lumbre. Unos narraban hazañas, otros advertían sobre asaltos recientes en el camino, y no faltaban los que aprovechaban la ocasión para engañar a incautos con juegos de cartas. Esa mezcla de cansancio, camaradería y sospecha definía la experiencia de quienes pasaban por Puerto Lápice, un lugar que, gracias a Cervantes, quedó inmortalizado en la literatura universal. La venta de Puerto Lápice, por su ubicación en pleno camino real, acabó marcando el carácter de toda la región. A lo largo de los siglos XVI y XVII, el continuo tránsito de viajeros convirtió a la localidad en un punto de referencia obligado, donde se mezclaban acentos, monedas y costumbres. Este flujo trajo cierta prosperidad. Los habitantes de los alrededores podían comerciar con productos agrícolas o animales, abasteciendo a quienes se detenían en la venta. Sin embargo, esa misma condición atrajo también a quienes vivían de engaños y asaltos. Así, Puerto Lápice se consolidó en el imaginario como un lugar de paso imprescindible pero no exento de peligros, un espacio que condensaba las luces y las sombras del viaje por la meseta castellana. La monarquía, consciente de la importancia de estas rutas para la economía del reino, intentó en varias ocasiones regular el funcionamiento de las ventas.
Se dictaron ordenanzas para controlar precios, garantizar cierta calidad en la comida y evitar abusos contra los viajeros. Incluso se planteó establecer inspecciones para asegurar que los posaderos no actuaran en connivencia con ladrones o contrabandistas. Pero en la práctica, estas medidas tuvieron poco efecto. La distancia entre la corte y los pueblos manchegos hacía difícil un control real, y las ventas seguían funcionando con gran autonomía. La fama de Puerto Lápice como lugar ambiguo, entre refugio y trampa, se mantuvo pese a los esfuerzos oficiales, reforzando la idea de que la prudencia del viajero era más importante que cualquier normativa. Las crónicas locales y los relatos transmitidos de generación en generación recogieron este carácter dual. Se hablaba de viajeros agradecidos por haber encontrado comida y techo en noches de tormenta, pero también de comerciantes que amanecían sin su bolsa de dinero, o de soldados que, tras confiar en la posada, eran sorprendidos por ladrones en el camino. Estos recuerdos se mezclaban con el eco literario de Don Quijote, de modo que la venta de Puerto Lápice quedó fijada tanto en la memoria escrita como en la oral, en los documentos parroquiales, en las notas de viajeros extranjeros y en los relatos campesinos. La venta aparece siempre como un lugar inevitable, símbolo de los riesgos y las oportunidades que definían los viajes por la Mancha en aquellos siglos. Con el paso del tiempo, la venta de Puerto Lápice mantuvo su relevancia como parada obligada en el camino real. Durante los siglos XVII y XVIII siguió albergando viajeros de todo tipo, aunque poco a poco la costumbre de detenerse en las ventas se fue transformando. Las mejoras en los caminos, el aumento de la vigilancia real y la aparición de nuevas infraestructuras redujeron la dependencia de estos lugares. Aún así, Puerto Lápice conservó su papel estratégico hasta bien entrado el siglo XIX, cuando la llegada del ferrocarril modificó radicalmente el mapa de los viajes. La modernización dejó a las ventas en segundo plano, pero en la memoria popular continuaron asociadas al esfuerzo y la incertidumbre del tránsito por la meseta. El vínculo con la literatura cervantina reforzó su fama más allá de lo estrictamente local. La escena en que Don Quijote confunde la venta con un castillo convirtió a Puerto Lápice en un lugar simbólico, inmortalizado en el relato universal de la caballería y la locura. Gracias a Cervantes, la venta pasó de ser un espacio concreto de descanso y peligro a convertirse en metáfora, un lugar donde la ilusión choca con la realidad, donde la épica soñada se enfrenta a la dureza de lo cotidiano. Esa dualidad, que Cervantes retrató con ironía, se ha mantenido viva en la forma en que se recuerda Puerto Lápice, no solo como un alto en el camino, sino como escenario literario. Hoy, el nombre de Puerto Lápice evoca tanto el pasado histórico de los viajes por Castilla-La Mancha como la herencia cultural de Don Quijote. El lugar ha quedado integrado en las rutas cervantinas y en la memoria turística de la región, recordado como un punto donde la historia real y la ficción literaria se funden. Para los habitantes de La Mancha, la venta simboliza la dureza de los viajes de antaño, la astucia de los posaderos y la pervivencia de un imaginario que mezcla realidad y fantasía. En definitiva, el legado de Puerto Lápice nos recuerda que las ventas fueron mucho más que simples posadas, fueron escenarios donde se cruzaban mundos, y que, gracias a la pluma de Cervantes, han quedado grabadas para siempre en la memoria colectiva.